Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Cross Media. Cross Media es un programa que recorre pasado, presente y futuro de algunas personalidades mediante preguntas y juegos muy divertidos. Gente destacada de la cultura, del deporte, de la educación y del entretenimiento tienen muchas cosas para compartir con nosotros y con vos que estás del otro lado. Él hoy en día es una de las personas más importantes del mundo del hockey. Fue un gran jugador y es un motivador como ninguno. Es campeón del mundo y medallista olímpico. Él es ni más ni menos que Cachito Vigil. ¿Cómo Buenas, están? ¿todo bien? ¿Cómo están, ¿Todo chicos? Bien. Bueno, si te puedes Te sentar. invitamos a sentar. Perfecto. Ahí está. Bueno, para arrancar, te vamos a hacer una preguntita de ¿por qué elegiste esta canción? ¿Sentís que es como que te representa o algo? Sí, es una canción para mí medular de la vida. Me representa desde lo que sueño con un país, ¿sí? De lo que sueño del vínculo con las personas, entre personas, y fundamentalmente es la canción que elegimos con mi esposa, que este año cumplimos 25 años de casado, para entrar en el salón. Con esta canción hicimos la entrada luego de habernos casado. Tiene un valor sentimental para vos. Sí, sí. Bueno, primero, para conocerte, para saber cómo preferís que te digamos, Cachito, Cacho, Sergio. Cachito. Cachito. Está perfecto. Perfecto. Bueno, vamos a pasar con unas preguntas. Y la primera es, ¿cómo te iba en el colegio? Ya que estamos acá en un ámbito así escolar. Así que nada, para que respondas. Bueno, en el colegio académicamente me iba muy bien. ¿Estudiabas mucho? Estudiaba, me gustaba, tenía facilidad para estudiar y me iba bien. Pero en la primaria tuve problemas de conducta, ¿sí? Y generalmente tenía buenas notas, sobre todo en la primaria. Y cuando llegaba el boletín aparecía en rojo, conducta regular. Y para mí era durísimo. Yo lo único que me fijaba en el boletín, cuando me lo entregaban, era si no tenía conducta regular. Y Era como lo más importante para vos. Lo más importante porque... Ya lo otro lo tenías. Lo otro lo tenía, y mi mamá era maestra, docente de alma. Y yo veía el sufrimiento que tenía mi mamá cuando aparecía conducta regular y la llamaban muy a menudo en la escuela. Yo iba, en la primaria fui al Colegio Guadalupe y al Colegio Guadalupe en toda la primaria. ¿Docente de qué era tu mamá? Y mi mamá era docente de jardín de infantes y escuela primaria. Claro, estaba muy pegado también con ese momento tuyo. Muy pegado con ese momento. ¿Y qué pasaba? En ese momento a mí me gustaba mucho preguntar, y muchísimo, preguntar, indagar, y era una época que no era tan bienvenida la pregunta. Creo que ustedes tienen más suerte en ese aspecto, pero era una persona incómodo para el docente. Era noble, era un chico bueno, pero era incómodo. Y no estaban eso, tan acostumbrados. ¿cómo? No estaban tan acostumbrados en ese momento los profesores. Sí, no estaba tan acostumbrado y quizás también tenía otro tema que era hiperkinético, que después el deporte me ayudó. Una persona muy inquieta. Y me acuerdo que preguntaba, ¿y por qué no se puede dar una materia también en el patio? ¿Por qué no se puede estudiar algo pegándole un globo? Y claro, era incómodo, después me quedaba jugando a las figuritas hasta que sonaba el timbre y justo cuando estaba por ganar el espejito, que era un juego que jugábamos, sonaba el timbre y me sacaban las figuritas y ahí yo me enojaba. Te querías matar. Y en la primaria llamaron mucho a mis padres y es más, mis padres estaban muy preocupados hasta que empecé a hacer deporte en el club, en Muni, hockey. Y a partir de ahí empezó otra historia. Okay. Bueno, justo con eso que decías también de tus papás, como que tu mamá estaba muy apegada tal vez con tu situación, ¿ellos alguna vez te pidieron tal vez más de grande o mismo en ese momento como algún consejo? ¿O vos les pediste algún consejo? Sí, a ver, consejos hubo consejos mutuos. Primero,
los consejos se los pedía yo y mis Obvio. hermanos, ¿no? Éramos 3 hermanos. Y me acuerdo que una de las cosas que le preguntaba a mi mamá y mi mamá me aconsejó, yo le decía, mamá, yo siento que el pensamiento más importante y el pensamiento con espíritu está en la panza, está acá y está en esta parte. Este es un pensamiento que en ese momento le decía de otra forma, pero ahora esto es costo-beneficio, esto es pensamiento costo-beneficio. Y esto es pensamiento, acá está el pensamiento con espíritu, acá están las verdades. Cuando algo te hace ruido acá, es porque hay algo importante. Y me acuerdo que mi mamá me daba un consejo. Hablábamos mucho de esto, pero me decías, no lo comentes esto en el colegio. No empieces a decir que el cerebro lo tenés acá. Yo decía, el cerebro esencial lo tengo acá. Como que era el corazón. ¿Cómo? Como que era el corazón, el cerebro, por así decirlo. Hay algo que eso Lo pasa sentís. por el entripado. Yo le decía, esta parte, pero la panza, ahí hay un cerebro que es magnífico. Y yo decía, este es mi cerebro favorito. Y ella, el consejo que me daba era, vamos a hacer 2 cosas. Vamos a ir hablando de todo esto. Y yo escribía, me gustaba escribir sobre eso. Y me decía, pero en el colegio no digas que el cerebro está en la panza. Van a decir, Ese fue mi primer este es consejo. un loco, van a decir. Sí, mi Es como, primer a ver, consejo. Y eso después de de las grande, preguntas. ella me pedía consejos del cerebro de la panza. Parece bien. Bueno, ahora vamos a pasar más a un juego que tenemos, que es un verdadero o falso sobre vos, sobre tu vida. ¿Cuánto sabes vos sobre vos? Es Dale. como algunos hitos. Vamos. ¿Alguna vez definiste a un equipo como un equipo con huevos cognitivos? Sí. ¿Te acordás cuándo fue? Ah. No sé, me parece que es entrando a la selección masculina. Muy bien. Y fue a eso, que era no solo una definición, sino una aspiración. El desafío era, porque en los equipos masculinos podés tener otro tipo De de vínculo. vocabulario, de vínculo. Es otra cosa. Yo esto no lo diría, primero, que no diría huevos cognitivos en un Obvio. equipo de Sí, sí, mujeres, sí. porque no sería correcto. Y en los varones, muchas cosas, la simpleza y lo elemental para nombrar algunas cosas, surte un efecto superior que es muy diferente en los equipos femeninos. Y era la aspiración, que juguemos con manos pensantes, no es solamente la habilidad con pensamiento, y no solamente la garra sola, es la garra con pensamiento. Huevos cognitivos sería el pensar y el sentir unidos. Perfecto. Bueno, seguimos con otra. Fácil. Arrancamos fácil. En un partido con Alemania decidiste frenar el árbitro porque no convalidó un gol de las alemanas. ¿Verdadero o falso? Es verdadero. ¿Te acordás un poco de eso? Sí, ¿Qué pasó después? en Tucumán, fue en una serie, teníamos 5 partidos. Alemania siempre nos había ganado en los 2 años anteriores la medalla de bronce, tanto en el Mundial como en el Champions Trophy. Sí. Quedamos cuartos y Alemania tercero. Y justo antes del Mundial 2002 tienen una gira Australia-Argentina, que jugamos en Buenos Aires, no me acuerdo en qué otra ciudad jugamos, y el último partido era en Tucumán. Y ese partido en Tucumán era el 5º. Nos habíamos puesto un desafío, que era que si le ganábamos los 5 partidos a Alemania, ese era el desafío. No le habíamos ganado nunca. Claro. Y nos pusimos a ganarle 5 partidos. Y nos Difícil. íbamos a acercar al campeonato mundial. Habíamos ganado 4, quedaba el de Tucumán. Era el 5º. Sí. Y en ese partido, en el primer tiempo, hay una acción de Alemania, un córner corto, que Alemania grita gol y el árbitro no lo convalida, dice salida del fondo, la pelota fue afuera. Se está haciendo un contragolpe nuestro, atacando el arco de Alemania, y yo me quedo mirando a las alemanas que se miraban y no entendían nada, porque decían, fue gol. Entonces, ahí habían quedado 2 jugadoras en el arco argentino, que era una Pachu Ferrari y otra Paola Bukojicic, que era la arquera.
Entonces les pregunto, ¿fue gol o no fue gol? Y las chicas me hacen que fue. Entonces lo voy a correr al árbitro, me meto en la cancha, le digo, pare el partido, cobre gol, porque fue gol de Alemania. El árbitro estaba ahí, quédese tranquilo que fue gol, confía en mí. Tenían que haber dado un fair Y play. el árbitro, claro, primero se asustó que un entrenador entre a la cancha a Aparte- tocarle el hombro al árbitro. Y más a decirle que cobre para Sí. el otro equipo. Claro. Que cobre gol. Pero ahí me salvó porque el equipo de Alemania, el cuerpo técnico empezó a aplaudir. Entonces el árbitro se quedó y claro, se había parado el partido y cobre gol. Y lo interesante y lo lindo fue que un tiempo antes estábamos entrenando con el equipo una forma de arbitrar. Ellas eran muy competitivas y jugaban al límite. Entonces, para que no se discuta más, yo tocaba el silbato, o el asistente que era Gabriel Minadeo, o Luis Barrionuevo que era el preparador físico, tocábamos el silbato. Y no decíamos para qué lado Cobraban. cobrábamos. Ellas se tenían que poner de acuerdo. Hubo 2 entrenamientos que no se ponían de acuerdo hasta que se pusieron. Entonces, no, fue infracción mía, fue infracción. Entonces, muchas cosas ocurren porque antes están ocurriendo En los entrenamientos. algunas cosas. Lo lindo que fue una prueba de fuego. ¿Para quién? Para las chicas, al para vos. preguntarle, ¿fue gol o no fue gol? Lo mismo que en el entrenamiento, y ellas dijeron sí. Y quizás una prueba para nosotros, cuerpo técnico, que cuando usted diga que sí, hacer algo en consecuencia, Es como todo un proceso. un proceso. Claro. Pero fue una acción honesta, pero uno no se convierte en honesto por una acción honesta. En la vida, todos los días, hay una frase en el deporte que dice, disfruta del éxito, pero ten en cuenta que el próximo partido lo comenzarás en 0. Y eso ocurre lo mismo en los valores. Muy buena esa. ¿Mm? Bueno, vamos con una más, que es... Me gusta el jueguito. Dentro de todo fácil también, que con los Leones lograste un subcampeonato panamericano en Santo Domingo 2003. Sí. ¿Te A ver, acuerdas? es falso, Claro, porque fue un subcampeonato panamericano, pero fue en Río de Janeiro. claro. Y fue un subcampeonato agridulce, porque fue una medalla de plata panamericana, pero íbamos ganando el partido, nos empatan en los últimos minutos y después perdemos por penales. Y perdimos la clasificación directa al Juego Olímpico. Por eso fue un subcampeonato, que en un Panamericano, en un Juego Olímpico, en Sí. un Mundial es algo muy importante, Obvio. pero lo que tenía de agridulce era que solo el primer puesto te clasificaba directamente para el Juego una lástima. Olímpico. Sí. Bueno. Bueno, pasamos a hacer una 3 pregunta. puntos, ¿eh? Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. Hiciste 3 de 3. Bueno, te queríamos preguntar, ¿cómo te influyó tu experiencia como jugador y entrenador de las Leonas en la forma que hoy entendés el liderazgo y el trabajo en equipo? Totalmente. A ver, lo que me influyó en mi vida hoy es haber tenido la posibilidad de ser docente, primero de ser docente, segundo de ser entrenador y jugador, de ser entrenador mientras jugaba, porque me influyó muchísimo para mejorar mi jugador y también para comprender las cosas que le pasaban a un entrenador. Muchas veces en los comienzos de un jugador uno es fastidioso. Y al ser entrenador, de muy temprano, porque a los 18 años comencé siendo entrenador, de sub-16, sub-18 y primera división, lo que me pasó es que en esa primera etapa como entrenador aprendí de la mujer. Yo tuve la suerte de que mis alumnas fueron mis grandes maestras. Mujeres entre 18 y 35 años en primera división y equipos que estaban a la par, ¿no? Entre 14 y 18. Pero ese equipo que se llamaba Los Cedros y esas jugadoras, que todas eran más grandes que yo, me enseñaron el camino de la conducción, el camino de la empatía, el camino de descubrir a muy corta edad lo que era visualizar los lenguajes corporales, mirar detrás de la retina de las personas, generar un feedback, ponerme en el lugar del otro, cosas que después con el tiempo, esto es muy frecuente ahora, pero no era tan frecuente. Te fueron formando, digamos. Me fueron formando y como deportista también me fui formando
Fundamentalmente que en el deporte fracasar es no entender que en el juego de la vida todos los días podemos ganar y perder, Exacto. ambas posibilidades existen, que se puede ganar o perder, pero nunca dejar de emprender. Exacto. Entonces me marcó, y ahora las leonas. Y las leonas me marcaron porque también yo empecé a entrenar a un equipo de leonas que era un seleccionado cuando tenía 30 años. Algo nuevo. Y era muy joven. Sí, tenías todavía la era misma edad que ellas prácticamente. prácticamente la misma edad que ellas. Y creo que esas jugadoras que tenían un talento inusitado, primero me dieron la confianza, porque generalmente en los seleccionados Algo llega nuevo. un seleccionado, entrenadores después de haber tenido una vasta experiencia y haber conseguido títulos, y yo hasta ese momento los títulos más grandes que había conseguido como entrenador era formar grandes equipos que ganaron después, y sobre todo formar equipos humanos que Dentro y fuera de la tuvieran cancha. trascendencia futura, no solo presente, pero no había ganado ningún gran campeonato. Claro. Entonces, ahí ocurrió que fue un gran aprendizaje, porque la persona que me eligió, cuando le pregunté ¿por qué me elegiste?, yo pregunto Sí. ¿por qué me eligieron? ¿Por qué me elegiste? A mi pareja, no mi pareja, mi esposa de 25 años, le pregunté ¿por qué me elegiste? Y cuando voy a una conferencia, ¿por qué me elegiste? Y cuando voy a un club, ¿por qué me elegiste? Entonces en ese momento pregunté, ¿por qué me elegiste? Y la persona que me eligió, que era el head coach, había sido entrenador mío en selección. Y me Y se dio dijo, cuenta de porque eso. necesito un tarado como vos. Fuerte. Me dijo, entendé lo que es tarado. No lo tomes a Te mal. podés enojar ahí. El tarado significa, él siempre me decía que yo pensaba como jugador en un montón de cosas que no me pertenecían como jugador, que pensaba no colectivamente en el juego, sino que pensaba en cosas Más allá. más allá. Y él me decía, vos tenés que mejorar mucho vos, entonces empezá a ayudarte vos. Eso No de que seas decías- cachito, sé cacho. Claro. Eso de que decías de ser un técnico adentro de la cancha también. Claro, ser un técnico dentro de la cancha, y eso él me lo fomentaba, pero también me ocupaba por las cosas de bienestar colectivo, y no solo del equipo, sino del hockey. Y él me dijo, ahora necesitamos una persona, un cachito. Que él me decía, me invitaba a ser cacho para que en ese momento, porque yo luchaba mi puesto en el seleccionado, esto es mucho más largo, pero tenía un contenido muy noble lo de él. Lo que me dijo es, necesito una persona Da una que personalidad. piense el hockey de una manera... A ver, Distinta. sí, yo le decía siempre que yo quería ser un entrenador humano en la alta competencia del deporte y de la vida. Y él me dijo, quiero que seas eso con este equipo. Eso Bueno. necesita el hockey hoy. Sí. No Sentís sos que el falta. mejor, sos el apropiado. Claro. No te preocupes porque los títulos acá no Y lo importan. demostraste. Bueno, te voy a hacer otra pregunta que es, ¿qué diferencias encontraste entre dirigir a las leonas y después a los leones? Si era muy distinta la mentalidad o la dinámica del grupo. Hay diferencia. Eso a que ver, decías del vocabulario. Sí, hay Una forma de tratarlos. diferencia. Igual lo lindo es que todo se está acercando, ¿sí? Pero a pesar de que se está acercando, hay otras maneras de procesar la información, la emoción de la mujer y el varón. Por ejemplo, en el equipo de varones, ojo, pueden disentir, chicos, porque No, no, también sí, está bien, ¿eh? cada persona tiene su Distinta. particularidad. Yo voy a Lo que hablar opinás de vos, sí. que hay personas que lo que voy a decir a mí no me pasa, pero les voy a contar experiencia vivida. En el varón, vos estás jugando un partido y hubo un maltrato del entrenador. Maltrato es de una manera Sí. que vos querías que te trate de otra manera y te trató. Un compañero al lado le va a decir, dale, dale, te lo dijo mal, pero tiene razón. Dale, anda y corre. No te enganches con eso que tenemos que ganar. Terminó el partido y fue un mal microclima en el equipo de varones. Se pelearon entre todos en el partido o con el entrenador y el partido terminó y se ganó. Rápidamente eso queda de lado y en ese momento el varón festeja el resultado que consiguió.
Lo que pasa en la mujeres, cancha ¿no? queda en la cancha. Queda en la cancha. Y yo, sí, pero ganamos. ¿Cuál es? Sí, pasó esto, pero ganamos. Y el entrenador esto, pero ¿sabes qué me hace ganar? Equipo de mujeres, Es distinto. equipos femeninos, no solo toma el resultado final, sino que valora mucho el proceso, el proceso Es otra y el mirada. bienestar del camino. Y es mucho más exigente. Está bien, te trató mal, tiene razón, pero puede decírtelo de otra manera, le va a decir la compañera. La compañera inmediatamente Lo apoya. va a apoyar en eso, te lo puede decir de otra manera. Después sí, puede ser, bueno, quizás interpretamos. También no va a permitir que el entrenador llegue a niveles que no tiene que llegar. Y cuando termina el partido y no la pasó bien un equipo de alta competencia que gana un campeonato mundial, por un lado va a sentir, decís, bueno, ganamos, pero por otro lado, vos podés llegar a ganar un torneo, ser campeón olímpico con un equipo de damas o campeón mundial y quizás al mes quedar afuera como entrenador. Porque no te llevabas bien. Porque hay algo que no funciona humanamente. En un equipo de varones, a un campeón olímpico, un campeón mundial, no se lo toca. En un equipo de mujeres, he descubierto que el campeonato mundial va más allá del resultado. Y también en los varones, siempre lo que es concreto es mejor. Pero en el equipo de varones, la información que requiere el varón requiere poca información. Dame 2 o 3 cosas Cortito y y lo al otro pie. lo hago yo. En los equipos de mujeres, les gusta tener contenido, información, y el varón es más irreverente para jugar y la mujer es más obediente. Con la mujer tenés que trabajar la irreverencia y con el varón al revés. Esto, por favor, entre comillas, y cada persona es como es, pero la mujer, en los equipos de mujeres, se sienten cómodas teniendo claro lo que hay que hacer. Okay. Y la mujer mira más al banco de suplentes para recibir Para buscar información. aprobación también. ¿Sí? Y el varón mira al banco de suplentes para decirle, pará al entrenador. Es una Es diferencia. diferente. Sí, se entiende. Igual, cada ser humano es único más allá del Obvio. Bueno, vamos a seguir con un juego de vuelta. Sabemos que sos muy motivador, se te conoce también en parte por eso. Y te vamos a dar un par de situaciones y lo que queríamos es que, ¿cómo motivarías a ese grupo? ¿Te parece? Bueno, el primero es un poco relacionado con el deporte también. Un equipo de fútbol infantil que perdió sus últimos 3 partidos ya no quiere ir a entrenar ni jugar porque piensan que van a seguir perdiendo siempre. ¿Cómo lo motivarías? Qué interesante, son buenos. Mira, esto es fantástico porque levante la mano acá en esta sala a quien no le gusta ganar. ¿A quién Nadie. no le gusta ganar? Nadie. A todos les gusta ganar. Bueno, Obvio. ¿qué es ganar? ¿Qué quieren ganar? Ahí viene el punto. Primero hay que dividir que a todos nos gusta ganar, pero si acá hacemos un ejercicio de qué es ganar para cada uno, Vamos a tener respuestas distintas. respuesta distinta. Un montón, pruébenlo algún día, van a encontrar un montón de ganares. Como qué es ganar, van a poner un montón de posibilidades de ganar, ¿no? Y después si siguen en otra pregunta y se preguntan, ¿qué quiero ganar? Según el momento que estén transitando, le van a parecer distintos a cada uno. Entonces, con los equipos, lo primero que hay que generar, desde infantiles hasta mayores, que los equipos sean conscientes y las personas, los deportistas, sepan que hay mucho más ganares que el resultado numérico. El resultado numérico es lo único que no tenemos control Al en un azar. deporte. Porque tenemos control de lo que podemos hacer para buscar el resultado Eso. numérico, pero no tenemos control del resultado numérico, porque vos jugás o con un otro, o con un obstáculo, entonces no solo depende de vos, sí depende de vos, de pase lo que pase. No pierdas el entusiasmo en seguir obteniendo ganancias. Entonces, ¿qué hago con los equipos de menores? ¿Qué haría? Primero, aparte del resultado numérico, que eso es obvio, las ganancias que podemos tener.
Entonces armaría una libretita. Primero, en hockey son 4 cuartos, haría partidos por cuartos. Quizás no ganaron un partido total, pero empezaría. El primer cuarto es un partido, el segundo otro, el tercero es otro. El primero lo perdimos 1-0. Ya está. Terminó, soltamos. O lo ganamos o lo empatamos. Se aprende. Si lo empatamos tenemos un punto. Si lo perdimos, como que sean siempre 4 partidos en uno. tenemos 0 puntos. Ahora, lo perdimos 3-0. El segundo cuarto, perdimos 2-0, ya ganamos Sí. en goles. Y ahí, en 4 cuartos, equipos que no ganan, a veces pueden ganar un cuarto. Segundo, tengo una libretita de desafío personal de puntos, pondría. De cada uno. De equipo. Por ejemplo, nosotros tenemos que llegar a 50 puntos de cosas que entrenamos. Los 2 contra 1 valen 1 punto. Si llegamos a tirar un tiro al arco, que muchas veces no tirás, 2 puntos. Un corner counter en hockey, 3 puntos. Si haces un pase al 9, tenés 2 puntos. Tanto por quites. Entonces van sumando los puntos. Los jugadores, ahí el sumar estos puntos te hace jugar mejor. El hacer 4 pases seguidos, esta Es es un una montón. cantidad de puntos. Y llevamos una tablita. Y los chicos, siempre hay un chico que no puede jugar, o un asistente que va tomando los puntos. Vamos 34, vamos 36, vamos. Una vez pasó en el equipo de mi hijo, Tiago, la persona por la cual estoy acá, Sí, y me sí. dijo, papá, su equipo iba perdiendo, perdía todos los partidos, era un equipo de D, y perdía 8-0, 10-0, 12-0. Y un día, ¿cómo hago para ganar? Y yo digo, bueno, tenés que inventar algo. ¿Y pero cómo voy a inventar Cambiar. si no? Y tenés que cambiar ese concepto. Cambiar Inventó el esta chip. libretita. ¿Y qué pasó? Ese partido, que habían jugado con un equipo que le había ganado 12-0, creo que terminó 6-0 el partido en la segunda rueda. la mitad. Pero en los puntos llegaron a los 50 puntos que se habían propuesto. Iban 49. Le faltaba un punto y estaba por terminar el partido. Le hicieron un gol, fueron a buscar rápido la pelota, la pusieron en el medio, atacaron y llegaron a tirar un tiro al arco. Cuando tiraron el tiro al arco llegaron a 53 puntos. ¿Saben qué hizo el equipo? Salió todo corriendo a hacer montonera. ¡Ganamos! Y el otro equipo lo miraba. Claro, y decía, ¿qué les pasa? ¿Qué haces si perdemos? Le ganamos 7-0, le ganamos 7-0. Ellos ni miraron, habían ganado. Por eso, muchas veces el ganar siempre lo ponemos contra otro. Y Tal vez es superarse interior. es ganar. Me parece muy bien. Bueno, vamos a pasar a otra sección y para eso te queremos preguntar qué aprendizajes o qué consejos de tu carrera actual como entrenador y formador pensás que pueden inspirar y ayudar a próximas generaciones de deportistas o entrenadores. A ver, no sé si llamarlo consejos o experiencias, ¿no? Bueno, el consejo, vamos a ver una sugerencia, que entiendan la diferencia entre sueño grande y meta. Siempre el sueño grande tiene que ser más grande que la meta. Hoy vivimos en el mundo donde, ¿qué es lo máximo? La cima. Sí. ¿Qué es lo máximo? El número 1. Sí. ¿Qué es lo máximo? Ser mejor que todos. ¿Qué es lo máximo? Después que fuiste mejor que todos, ser otra vez mejor que todos. Mantenerlo. Y mantenerte siendo mejor que los demás. No es mantener en la búsqueda de la superación permanente. La meta es ser mejor que el otro. El mundo va por ahí. Y el mundo está horrible. Y en ese mundo pierden todos. Sí. Pero alguna vez se va a dar cuenta el mundo. Quizás la inteligencia artificial, cuando ocupe el lugar del humano, en una de estas le va a decir, era por acá. Entonces, siempre el sueño grande tiene que ser tu gerente. Y la meta es el motor, la puesta en acción. El sueño grande es es el propósito, es el para qué, es el sentido. Sí. Y la meta es cómo motorizamos ese sentido. Uno cuando termina de hacer una actividad, terminó esta entrevista, ¿no? Y seguramente va a venir ir por más, ir por otra cosa en el desarrollo suyo superarse. como estudiante, ¿no? Entonces, imaginen ¿qué pasa en el deporte? Saliste campeón del mundo, ir por más, otra vez campeón del mundo.
ir por más, otra vez campeón del mundo, ir por más. Ese es el ir por más. En esto, acá me hacía ruido, digo, eso es costo-beneficio nada más. Que a la larga te frustras, porque un día no salís más campeón mundial. ¿Sí? O te aburguesás, o no podés lograr salir más campeón del mundo, entonces que ya no sos. El universo de hoy, si lo lográs sos, si no lo logras no sos. Y eso es de meta. La meta es un punto de llegada. Solo ocurre en la llegada. El sueño es un punto de partida. En el sueño no es determinante, no quiere decir que no sea importante. En el sueño no es determinante hasta dónde vamos llegando. Sí, el proceso. Lo que vamos aprendiendo, lo que vamos vivenciando y en lo que nos vamos transformando y en lo que vamos transformando el mundo que vivimos. Sí. ¿Qué bienestar le damos al mundo jugando en serio? Jugando en serio. Innovar para conseguir resultados numéricos contra otro produce un bestseller. Innovar para conseguir bienestar produce un long seller. Hoy el ser humano está en etapa de bestseller. Claro. Entonces, ¿qué es el sueño grande? Y lo voy a poner acá. El sueño grande es que el hockey sea. La meta es salir campeón con tu equipo. Pero el sueño. El sueño grande es que el hockey sea, entonces, no solo es tu equipo. Por ejemplo, ¿qué es más importante? Las leonas, las diablas, las vikingas, las chicas de Muni, las chicas de Los Cedros. ¿Cuál es tu equipo? Todos esos fueron mi equipo, pero hay un equipo que es más importante, el hockey. Entonces, cuando tu equipo es más importante, cuando el hockey es más importante, vos podés pensar muchas más cosas como oponente y ya no sos un enemigo de la vida, sino que ese oponente, que es de juego, nos enfrentamos para hacer algo mejor. Y esto, el consejo que daría es que, voy a ponerlo en equipo. Hoy el estadio de equipo muy, muy importante es que un equipo es el medio para conseguir el logro. Trabajar en equipo es el medio para conseguir el logro. ¿Cuál es el Dios? Uno mismo. Equipo, logro. El equipo es el medio para conseguir el logro. ¿Cuál es el fusible? ¿Y cuál es el Dios? Vamos a ponerlo el Dios, el logro. Sí. Todo lo que hacemos Es por eso. es por el logro. Es para Entonces, no quiere decir que está mal, pero tiene que haber, si no hay equipo, si cuesta ser equipo, entonces el equipo no puede ser un medio. El logro es ser un equipo. Claro. Cuando el logro es ser un equipo, ese es el sueño grande. Y después cambia. Y la meta es el logro. Cuando terminás una meta, ¿vos qué haces? La soltás y vas por otra. Pero ¿quién pone esa meta? Vos. Vos. Y el propósito y el para qué. Y la meta es lo que va cambiando. Las metas, si no hay metas, no te levantás de la cama y no partís. Probá algún día no tener metas. No tiene sentido. Porque vos decís, ¿qué hago? No sabés qué hacer. Pero probá algún día, imagínate que termina tu vida en el mundo y le decís a Dios, y le decís, Dios, viste, qué jugador que fui, ¿eh? Cumplí 1.550.000 metas, más que todo. Y tuve resiliencia, y tuve esto, y conseguí más, y no aflojé nunca. Y te dije, ¿para qué? Sí. ¿Y qué transformación lograste en el universo a través de esas metas? Esa persona tuvo metas y estuvo buenísimo, porque hay personas que no tienen. Pero su propósito careció de sentido. Entonces ese es mi consejo, que su legado, que lo que hagas deje algo para el bienestar colectivo. Ahora vamos a pasar a un juego que vimos eso que te gusta mucho de las boinas, estar con algo así. Y va a ser un juego, vamos a tener sombreros sobre la mesa y abajo de cada sombrero va a haber una pregunta. Así que dejamos que producción ponga las cosas y pasamos al juego.
Qué equipo, ¿eh? ¿Viste? Qué equipo. Cada pregunta está relacionada con el Con el sombrero. gorro. Apa. Hay mucha producción. A ver, bien. Ahí viene otro. Upa. El gorro es la funda mental. El gorro es fundamental porque es la funda de la mente. Es lo último que Claro. uno se pone antes de salir a un entrenamiento, a la cancha. ¿Sí? Bueno, Te dejamos que elijas. te vamos a pedir que elijas alguno, el que vos quieras, que si podés ponértelo mejor, Vamos. y que leas y respondas la pregunta. Este no es exactamente el gorro ese, pero me hizo acordar a un recital de Sabina y Serrat. Y Sabina decía mi bombín. Y era algo parecido. Y como se me vino a la cabeza, lo voy a elegir primero. Me parece bien. Te queda bien, ¿eh? Sí. Y aparte la del capitán, ¿no? Que también el capitán Pirata. el capitán pirata. Bien. ¿Con quién irías a vivir a una isla desierta por el resto de tu vida? Solo una persona. Con mi señora, con Marcela. La elegiría hoy, siempre, e iría a cualquier lugar sin temor a nada. Tu apoyo, tu Sí. media Es- naranja, digamos. Es la persona que me acarició el alma y es la persona que me ha generado en mi vida completo y Sí, que muy bien. disfruto mucho. Muy bien. Bueno. Puedes seguir con otro. Muy bien, dejamos. Y ahora nos vamos al oeste, ahí, al Far West. Ahí va. Indiana Jones. Vamos, Indiana Jones. ¿Cómo te preparás para una aventura? Un desafío, una Sí. aventura. Bueno, he aprendido, todo esto es un camino, ¿no? Porque en la vida vamos teniendo infinidad de desafíos y aventuras y muchos... A ver, tristeza ocurre cuando no logramos lo que queremos. Fracaso ocurre cuando no pudimos ser quien queríamos ser. O sea, tristeza ocurre cuando no logramos lo que queremos, fracaso ocurre cuando no podemos ser quien O queremos. no lo intentás. Entonces esto me llevó a prepararme antes de un desafío. Primero para prepararme para cómo ir en serio a ese desafío, pero también aceptando que puedo conseguirlo o no. Pero también decidiendo ir a fondo hasta conseguirlo, salvo que me dé cuenta en el camino que no vale la pena, pero que no sea porque no lo logré, sino porque no valía la pena. Entonces, ¿cómo me preparo? Bueno, para todo, desde una charla. Generalmente, antes de una charla, antes de un entrenamiento, antes de volver a casa, 5 minutos trato de conectarme conmigo, respirar, Estar solo. estar solo, estar preparándome a ver qué emociones pueden pasar en este desafío. ¿Qué cosas tendrían que pasar para que cuando me vaya del eje pueda volver al eje que quiero? ¿Qué palabras puedo usar en mí para que cuando me estoy yendo del eje pueda volver? Si quiero, es un desafío de relacionamiento, cuando mi interpretación de lo que dice el otro me angustie, pero quiero llegar a más. ¿Y qué voy a hacer cuando eso pase? Yo no voy a saber lo que me va a pasar en el cuerpo con eso, pero sí tengo claro ¿Cómo que me volver? pase lo que me pase, quiero seguir. Entonces, he aprendido que es imposible no irse del eje. Pero es muy importante siempre tener un eje para poder volver a él. Lo importante es cuán rápido vuelvo al eje. Entonces, cuando me preparo para una aventura, también analizo el contexto, las personas con quien puedo disponer, a quién puedo pedir ayuda. Si me toca liderar, cómo estar atento para aprovechar a cada integrante, aprovechar las potencialidades de cada integrante del camino, estar preparados, planificados cognitivamente y planificado emocionalmente. También sabiendo que las emociones van a ocurrir. Intensamente va a ocurrir. Sí.
pero lo importante es lo que puede hacer con esas emociones. Me parece bien. Bueno, y pasamos, va a quedar uno sin hacer, pero pasamos Vamos al a- último. Este es el último. Me quedé con las ganas ahí. Sos Vamos, O si no, un piloto de avión. un piloto. Me gusta, ¿eh? Vos sos el piloto de varias personas, pero ¿cuál es tu piloto de la vida? ¿quién es tu guía? Todas las personas de las cuales soy piloto. Mm. Me parece muy bien. Pero totalmente cierto, ¿eh? Para poder ser piloto, necesito que cada persona Te ayuda a vos también. pueda pilotear su... Es mutuo. Sí, es eso. Pueda pilotear su... que pueda interactuar, que pueda su deseo, que pueda pilotear sus necesidades, que pueda pilotear sus habilidades. Y yo aprender a ver ese piloto para poder pilotearlos mejor. Cuando no lo hago, soy muy mal piloto, cuando no me doy el tiempo para eso. Como ponerse en el lugar. Sí. Bueno, te agradecemos desde ya, Cachito. Muchas gracias por haber venido. Y también agradecemos a ustedes que están del otro lado por haber visto esta nueva edición de Cross Media. Los esperamos para lo que sigue. Un Un placer. aplauso. Placer es mío.